Mis queridos oyentes, muy bienvenidos a este nuevo capítulo de podcast de Mediumnidad. En esta segunda instancia les voy a contar, espero de manera resumida y entretenida, cuáles fueron mis primeros pasos dentro de la actividad de la canalización en mis prácticas, que me llevaron a darme cuenta de que tenía la capacidad de la mediumnidad, o sea que podía ser medium. Tal como les dije antes, Ángeles formó un grupo de 5 personas. Y con ellos empezamos a practicar, en zona norte, en Villa Martelli. Me acuerdo que la primera reunión no fui porque estaba enfermo, estaba prácticamente afónico. Y la segunda reunión fui, pero no éramos todos. En ese momento me encontré de manera presencial con Paula, Gabriela, que estaba de manera virtual, esto que quiere decir que la veía a través de la pantalla de una notebook, y Ángeles, que es la que conducía el encuentro. Faltaban Melissa y Marcelo, que son las 2 personas con las que completamos todo el grupo. En ese momento, el ejercicio que hicimos era tratar de canalizar en grupo, o sea, de a uno por vez. Cada uno se ofrecía de voluntario y los restantes canalizaban para el voluntario. Y así fue que por ronda me tocó hacer la lectura energética de cada una de esas personas. No voy a contar específicamente lo que pasó con cada una de ellas, salvo con una, pero sí tengo que decir que me quedé absolutamente sorprendido por mi asertividad, ya que era la primera vez que hacía esto con otras personas. No me quedaba más remedio de que empezar a creer de verdad de que esto era posible y que evidentemente estaba pasando. Ya no había manera de dar vuelta atrás o de negarlo. Evidentemente esto se presentaba como una posibilidad para expandirse y bueno, ahora lo puedo ver claramente, pero en ese momento todo era muy sorprendente. Lo que quiero relatar de ese encuentro es que cuando me tocó hacer la lectura energética de Paula, que por supuesto era la primera vez que la veía en mi vida, yo recuerdo empezar a hablarle de su trabajo, algo que tenía que ver con su trabajo, pero enseguida me vino las palabras familia, a lo cual yo pregunté, o sea, ¿por qué me dicen la palabra familia? Y entonces ahí escuché la palabra madre y sentí que tenía que hablar de la mamá. En ese momento le dije, Paula, siento que tengo que hablar de tu mamá y algo que tenés que resolver con tu mamá. Y Paula me dijo, mi mamá está internada. Yo en ese momento tuve la certeza de que la madre se moría, que iba a fallecer, pero no tuve el coraje de decirlo. Lo único que pude decir en ese momento es, bueno, arreglá los temas con tu mamá. Y eso fue todo. A los 2 días, esto fue un jueves, el sábado siguiente a la mañana, veo un mensaje en mi celular de Ángeles diciéndome de que la mamá de Paula había fallecido. Por supuesto, para mí fue algo tremendo, me quebré, lloré, y ahí fue cuando decidí hablar con Ángeles y decirle, mira, Angie, yo vi que la madre se moría, pero no tuve el coraje para decírselo. Aparte de decir una noticia tan fuerte como esta, se juega lo que se llama el miedo al ser el impostor o el miedo al fraude, que es un tema que voy a desarrollar más adelante. Y es que todos los que nos iniciamos en estas capacidades justamente sentimos el miedo a no ser creídos, a pasar por impostores, a pasar por chantas, ¿sí? Hay algo que tiene que ver con nuestra confianza personal y que es un proceso poder pasar por ese desafío. Pero bueno, a mí en ese momento, más que nada lo que se me jugó era esto. Yo era una persona que recién conocía, no me animé a decirle que estaba sintiendo de que su madre dejaba este mundo. Pero bueno, lo que Ángeles me dijo en ese momento y que lo recuerdo y siempre lo tengo en la cabeza es que si recibimos un mensaje es porque tanto el canalizador está preparado para recibir ese mensaje como el consultante, o sea el destinatario de ese mensaje también está preparado para recibirlo. Acá lo que ocurre es que tenemos que tratar de salirnos de nuestro ego justamente para no pensar en ser impostores o para no filtrar y simplemente poder fluir con lo que se nos está mostrando, ¿sí? Lo que se nos está presentando. Pero como dije antes, esto es un aprendizaje que aún hoy muchas veces yo ahora digo todo lo que escucho, pero a veces la reacción es tengo que decir esto, no puede ser lo que estoy viendo,
muchas veces me pasa de dudar lo que estoy sintiendo, aunque después finalmente lo digo. Pero bueno, esto es lo que quiero rescatar de ese primer encuentro. Y ahora lo que voy a hacer es les voy a leer una bitácora que hice de esos momentos, porque me parece lo más acertado. Está como muy bien relatada, está ordenada. En ese 2022 escribí mucho acerca de mis experiencias, me servía un poco para hacer una catarsis, para ordenarme, para tratar de razonar o de repensar las cosas que habían pasado. Así que bueno, aprovechando un poco ese ejercicio, que la verdad que creo que debería retomar, simplemente les voy a leer todo lo que escribí de manera sintética, de esto que fueron mis primeros pasos, hasta llegar a entender, como dije antes, que tenía la capacidad de la mediumnidad o que podía ser medium. Y el nombre de esta bitácora es Las energías me atraviesan y los muertos me hablan. Y dice así: la segunda vez que me reuní a hacer nuestro ritual con aquellas 5 almas, más nuestra guía, 4 mujeres, en donde se encontraba nuestra guía también, y 2 hombres, contándome a mí, éramos todos los presentes. Comenzamos como siempre, en aquella casita de un barrio de zona norte del Gran Buenos Aires, cruzando un zaguán que nos conducía a un pequeño PH a unos 30 metros al fondo de la puerta de entrada. Siempre me pareció un lugar ideal, como esos que están en las películas de misterio, lugares cotidianos, ocultos en su vulgaridad, pero donde en realidad ocurren cosas de la realidad no ordinaria, donde se gesta la verdadera magia, donde el poder aflora de pequeños y simples individuos que, como nosotros, solo llevábamos la expectativa de crecer y de ser un poco mejores al salir que al entrar, de encontrar esas respuestas existenciales, de encontrarnos a nosotros mismos, de ser simplemente lo que vinimos a ser. Era la primera vez que estábamos todos juntos, presentes en cuerpo y alma. En lo personal sentí gran expectativa por conocer a los nuevos y por conocer a los que habían permanecido en la virtualidad el ritual anterior. Y así fue como me di cuenta, o mejor dicho percibí, que a 2 de ellos no era la primera vez que los veía. Una de las mujeres y el hombre me mostraron un reflejo de otras vidas, de otro tiempo, como un reencuentro inesperado. En ese momento no dije nada, pero a poco de comenzar y haciendo caso a nuestro pacto de honestidad y transparencia, comuniqué que tenía la certeza de conocerlos de otra vida. Esas cosas que algunas veces en mi vida he percibido, de almas que se cruzan en mi camino, y que cuando las veo a los ojos, veo otro tiempo, y un reencuentro a la vez. Esa energía que se distingue de tantas otras simplemente por eso, por el recuerdo del pasado. Una leve tensión flotaba en el recinto, producto tal vez de la expectativa generada en nuestro primer ritual, que había mostrado realmente resultados asombrosos para todos, y ahora, como todo aquel que empieza a creer, queríamos más y más pruebas de que todo era posible. Así nos ubicamos, esperando las indicaciones de nuestra guía. Una mujer que antes de eso había comenzado a ser mi terapeuta personal y que junto a ella había logrado mi primera canalización intencionada y consciente. Una mujer con gran fortaleza y dedicación, comprometida con nuestra causa, que también era su causa, pero por algún motivo del destino se había ubicado como faro para indicarnos el camino y darnos confianza, como esos líderes tribales que no dudan ni aún ante la duda más certeza, o que a pesar de ella, eligen la acción en pos de un cambio favorable. La consigna para este ritual fue que cada uno de los otros hiciera una canalización intuitiva para cada uno de los otros, que cada uno pudiera examinar a los otros y que a la vez fuera examinado también. Como siempre, sin juicios de valor, sin juzgar, sin interferir, con amor, respeto y honestidad por el otro. En estas circunstancias me tocaron vivir sensaciones totalmente nuevas, inesperadas y terriblemente poderosas, en donde me animo a decir que subí un escalón o di un salto que ni yo mismo creía capaz de ocurrir tan pronto en mi camino personal. La primera experiencia fue de origen energético, canalizando a una de las mujeres que pasaba por un momento de mucha angustia y mucha duda. En verdad, pude sentir lo que creo que eran sus emociones, empatizando a un nivel superlativo. Y en este estado ocurrió por primera vez algo sorprendente, la aparición del síntoma físico. En este caso, un dolor terrible en la cabeza, en la zona de los parietales, las sienes.
tan intenso que pensé que estaba teniendo un ataque de presión alta o que mi cabeza literalmente se encontraba en una prensa que se ajustaba cada vez más. Todo ese síntoma, más la sensación angustiante, me llevaron a un nivel de comunión con la persona examinada que jamás pensé que podía tener. Tal fue la experiencia que comencé a verbalizar el terrible dolor que me aquejaba. Luego, ella me dijo que así se sentía muchas veces en su estado emocional. Fue así que comprobé que como canal también podía venir información física y energética concreta y que estaba obligado a transmitir como parte de la información que mis guías espirituales me mostraban. Entiendo que esto se me mostraba para tener más empatía con el otro a través de la vivencia física, del sufrimiento, en este caso de lo que estaba examinando, y por supuesto era una prueba para creer que todo era posible y estaba pasando en tiempo real, en el aquí y ahora, como se suele decir. Pero del mismo modo y con la misma persona también pude apreciar una fuerte vibración del amor. Esto último me dejó perturbado, porque nunca había percibido esta sensación en ese estado tan puro, y por ello no podía identificar si era amor de otro tiempo, si era amor compasivo, amor romántico, amor fraternal. Lo cierto es que al día siguiente tuve que pedir a nuestra guía que me concediese un espacio para hablar de ello. Ella simplemente me escuchó, me habló de varias cosas y al final me propuso conectar con mis propios guías en busca de una respuesta. Volviendo a nuestra reunión en cuestión, parte de la consigna para este trabajo era la posibilidad de a quien le tocara ser examinado por el otro pudiera hacer una pregunta en busca de una respuesta posible. De esta forma, cuando me tocó canalizar para nuestra guía, ella eligió hacer una pregunta concreta, la cual no deberá leer para respetar el anonimato de todos los presentes. Lo cierto es que cuando inicié la conexión, me encontré con algo tan inesperado como la experiencia anterior. Se hizo presente su madre, que había fallecido hace muy poco. No sé si habían pasado 2 meses o menos. Recuerdo haberla vista al menos 1 o 2 o 3 veces cuando acudí a mi visita de terapia con nuestra guía. No sé cómo, pero lo cierto es que su energía se hizo presente junto con su imagen. En este caso, y tal como en el anterior, me atravesó una energía de angustia y arrepentimiento. Sentía como esa alma ya desencarnada pedía el perdón de su hija ahí presente. Tal fue el arrebato energético que comencé a llorar aún con los ojos cerrados. Era una angustia más desencarnada que la angustia anterior, porque además la sentía ya en otra dimensión, era una mezcla de angustia y desesperación. Y todo esto se hacía físico en mí. No paraba de llorar, me agarraba la cabeza, me agachaba en mi silla. Me sentía tan despojado y desesperado como esa energía que se me presentó para comunicar a su hija. Así fue que dije lo que estaba pasando y sintiendo a la guía le dije: está tu mamá y quiere que la perdones. Ya la perdoné, contestó ella. Y yo volví a insistir en ese estado semi de trance el pedido fervoroso de su madre fallecida. ¿Que la perdone de qué?, preguntó la hija, y yo respondí que la perdones por no ser madre. Recuerdo que ese fue el momento de mayor embiste energético y ya no pude seguir mucho más con eso. Habían pasado 2 horas de ritual continuo y todos nos encontramos de pronto extenuados, agotados, pero como antes maravillados ante todo lo ocurrido y ante todos los resultados que todos habíamos logrado. De esa experiencia me llevo la prueba más concreta de que nuestros seres queridos permanecen con nosotros. Están como en la habitación de al lado y de que no pierden la conciencia de quiénes fueron o de lo que hicieron en vida. Lo bueno de este caso, en particular, es que más adelante hice una nueva canalización para la guía y pude ver a su madre ya liberada y feliz. Pude verla sonriente por el futuro que se vislumbraba para su hija. Realmente fue muy liberador para mí y un alivio muy grande luego de aquella vez tan angustiante. Más adelante en el tiempo vino un gran amigo a casa a hacerse una canalización. En este caso sus guías le hablaron mucho de su familia, pasando por muchos de sus integrantes. Entiendo que fue revelador para él y que pudo confirmar muchas cosas que ya sabía o percibía de su entorno inmediato. La sorpresa fue cuando me apareció su padre fallecido hace muchos años. Él había fallecido, luego supe, de un ataque masivo al corazón en los propios brazos de mi amigo, que es el mayor de 3 hermanos. Una experiencia tal vez no del todo resuelta para él y que lo había acompañado hasta el presente. En este caso el espíritu del padre lo sentí como alguien más sereno, pero firme a la vez. Se notaba que en vida había sido una persona más bien distante de su parte emocional y exigente como padre.
pero ahí estaba y se había presentado para su hijo para que éste lo suelte finalmente y pueda hacer su vida, dejando la muerte de su padre en el pasado. Pude transmitirle que su papá estaba bien y en determinado momento su padre habló y le pidió un acuerdo. Supongo que como pacto para dejar el pasado atrás y renacer a un futuro renovador. En esta experiencia pude notar la lejanía en el tiempo, pude percibir de alguna manera que ese espíritu había desencarnado hace tiempo y no estaba en un estado de turbación como el espíritu de la madre que canalicé unos días antes. Unos pocos días después vino una gran amiga, alguien que conozco hace 25 años y que en el comienzo de nuestra relación compartimos una relación amorosa, que si bien no prosperó, dejó una amistad entrañable de por vida para nosotros. Tal como en el caso anterior, su mamá había fallecido hace muy pocos meses. Por supuesto yo la había conocido y realmente había sufrido mucho su pérdida y su deterioro por el cáncer que finalmente la había matado. Una mujer tan admirable por su valentía que creo que tendrá un lugar especial en su próxima vida. No puedo dejar de pensar que nos ha enseñado a todos los que la conocimos a enfrentar la muerte con coraje y con honor y aceptación, por así decirlo, en el más amplio sentido de la palabra. En esta experiencia ocurrieron de vuelta dos cosas muy singulares. Primero, el síntoma físico. La vi a mi amiga en una situación singular y especial, y de pronto empecé a sentir muchísimo frío. Literalmente me sentía congelado, me abrazaba el cuerpo como si estuviera en un páramo helado, y solo, desprovisto de todo reparo posible. Me estaba helando. Con todo pude mantener la conexión durante toda la sesión, que fue bastante prolongada. La segunda singularidad es que apareció su mamá nombrándola como le decía a ella de chica y diciéndole sé feliz. La sentía alegre, como si fuera una hincha de una tribuna gritando por el triunfo de su hija. Solo la nombraba y le decía sé feliz. Y yo la sentía libre y despojada de todos los dolores corporales. Era como un espíritu liviano que había recobrado toda su energía. Y como el espíritu maternal anterior estaba ahí para su hija, pero en este caso para alentarla. La sensación cambió y me invadió una vibración intensa, la vibración del amor. Y si bien nunca dejé de sentirme helado, en esta nueva percepción me llenó el alma de compasión, de empatía y de conexión, pero desde un lugar increíblemente poderoso, el amor. Más adelante, y en lo sucesivo, al canalizar para otras personas, se fue repitiendo el hecho de que aparecieran personas fallecidas. A veces con mensajes concretos, otras simplemente se dejaban ver y me permitían sentir la conexión de esas almas con la de las personas que venían a consultar. Algo que he notado en la repetición de todas esas experiencias es que las energías de las personas fallecidas las siento como si estuvieran por encima de mi cabeza en el lado derecho, mientras que las energías de las personas vivas, aunque parezcan distantes, siempre las veo o las siento por encima de mi cabeza, pero del lado izquierdo. En un próximo capítulo hablaré de una experiencia muy poderosa e inesperada, una percepción espontánea que llegó sin buscarla, pero que trajo una historia muy intensa. Muchas gracias por escucharme, mis queridos oyentes, y hasta el próximo capítulo.